Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 72. Alborotos y finales. Ubicación. Desconocida. Mientras Naruto recuperaba lentamente la conciencia, se sentía lento. ¿Qué pasó? Sentía como si su cerebro estuviera lleno de telarañas. Cuando intentó abrir los ojos, parecía que no lo hacían. Cuando logró abrirlos un poco, sintió como si dos lanzas intentaran apuñalarlos. Los cerró al instante, arrepintiéndose de su decisión. Mala idea, fue una mala idea. Canturreó mientras se balanceaba. ¿Puedes parar, idiota?, preguntó una voz familiar. Parece que te estás hundiendo en una piscina. Cuando esas palabras y esa voz llegaron a sus oídos, dejó de mecerse y abrió lentamente los ojos, intentando acostumbrarse a la luz cegadora. Cuando por fin se acostumbraron, los abrió de par en par, sorprendido de lo que tenía frente a él. ¿Ve?, preguntó, sin creérselo del todo. Pero el shinobi de Kumo estaba justo delante de él, ambos de pie en un vacío blanco. ¿Quién más podría ser?, preguntó el Jinchuriki de la chibi. Solo hay un killer B, y ese soy yo, el mejor queso. Pensé que no te gustaba el queso, comentó la voz de una mujer al aparecer a su lado. No era más alta que él, pero podía mirarlo a los ojos sin levantar la cabeza. Su larga cabellera rubia estaba recogida en una coleta contra la espalda. Vestía una camisa negra y morada, además de pantalones negros. La diadema de Kumogakure estaba algo escondida bajo su cabello, pero aún era visible. Vamos, Yujito. Solo quería dejar claro algo, ¿sabes? ¡Qué idiota! Su mirada se volvió plana y dura. ¿Ve, qué te dije sobre rapear o llamarme tonta?, preguntó con un tono que prometía algo doloroso si no respondía correctamente. Por eso Naruto no se sorprendió al ver al hermano del Raikage acobardarse. «Que me castrarías con tus uñas si lo volviera a hacer», murmuró, sin querer mantener el contacto visual. Incluso se estremeció al ver sus uñas. «Me alegra haberte recordado». Miró a Naruto, quien seguía mirándolos a ambos. «Así que eres el Jinchuriki del Kyuubi», dijo, observándolo. No puedo decir que me impresione. Eso sacó a Naruto de su silencio. ¿Y quién demonios eres tú? Me llamo Yujito Nii, se presentó. Fui la Jinchuriki del Nibi. La miró atentamente. No puedo decir que me impresione, dijo finalmente, respondiéndole con la misma franqueza. Ella sonrió ferozmente. Creo que nos llevaremos muy bien. Me tomó 4 años y 12 palizas para que me dijeras eso, dijo B, casi malhumorado. Ella lo miró con cierta irritación. B, eso fue hace más de 18 años. Supéralo, le dijo. Veo que se están divirtiendo, dijo una voz de hombre. Cuando Naruto miró a su izquierda, de donde provenía la voz, sus ojos se abrieron de par en par. Ustedes dos también están aquí, dijo sorprendido, mirando a los dos Jinchuriki de Iwa. Soyan, él es Rossi, le dijo el más alto, señalándose primero a sí mismo y luego a su compañero. Vestía de forma diferente a la de la foto, pero seguía siendo la misma persona. ¿Cómo nos conoces, chico?, Rossi le preguntó frunciendo el ceño. Vi una foto de ustedes dos con el Tsuchikage cuando estaba en Iwa. Tú eres el Jinchuriki del Yonbi y él es el Jinchuriki del Gobi. Sí, bueno, eso no es del todo cierto, murmuró el pelirrojo. Antes de que Naruto pudiera preguntarle qué quería decir, alguien más se les unió. Oye, ¿ya se levantó el nuevo?, preguntó una chica de bronceado oscuro con una horquilla naranja en el pelo verde claro, de pie junto a Bede. Lo que llevaba puesto probablemente habría hecho que las chicas de Basing se la miraran con disgusto por mostrar su barriga y piernas de esa manera, aunque Naruto siempre había pensado que las chicas de Basing se eran mojigatas. Sus ojos naranjas brillaban de curiosidad. Pregúntale tú misma, Fu. Está ahí mismo, le dijo Yujito, señalando a la rubia. Ella lo miró y frunció el ceño. ¿Por qué estás hecho un ovillo?, casi le preguntó. Prueba a ponerte de pie, seguro que te gustará. Fue entonces cuando se dio cuenta de que flotaba en el aire, todavía balanceándose. Oh, lo siento, se disculpó mientras bajaba los pies y buscaba algo sólido sobre lo que apoyarse, aunque sabía que no había nada realmente sólido donde apoyarse. Ella le sonrió. Mejor así, ¿verdad? En fin, ya me conoces. Soy fui el Jinchuriki de Nanabi. Y tú eres de Takigakure, ¿verdad? Ella pareció sorprendida por su observación. ¿Cómo lo supiste? Naruto esbozó una pequeña y seca sonrisa. Tu diadema. Señaló la diadema en cuestión, firmemente sujeta alrededor de su brazo derecho.
Era bastante evidente para todos. Cuando bajó la vista hacia donde señalaba su dedo, tuvo la decencia de sonrojarse. Ah, sí, así es. ¿Alguien te ha sorprendido otra vez, Fu? Le preguntó una nueva voz. Provenía de un joven que estaba junto a Ann. Era delgado, con un kimono suelto que dejaba ver parte de su pecho. Sostenía una especie de pipa en la mano y una jarra de bambú se sujetaba contra su pecho gracias al kimono. Su cabello castaño le cubría un ojo, pero el otro no, dejando ver su iris dorado pálido. Justo cuando estaba a punto de girarse y responder, alguien más lo hizo. Utakata, pensé que prometiste dejar de decir esas cosas, le dijo un chico que estaba junto a Roshi. Aunque parecía un chico, hablaba con voz de hombre. Una leve sonrisa le iluminaba el rostro, haciendo que la cicatriz que descendía desde su ojo izquierdo y que parecía cosida se moviera con ella. Sus ojos eran rosados y sin pupilas, y tenía mechones desordenados de cabello gris claro. Llevaba un arma con forma de vara a la espalda. También prometió estar más alegre y animado. Respondió Fu. Se cruzó de brazos y resopló, como si le molestara lo que hacía Utakata. El hombre en cuestión simplemente puso los ojos en blanco. Estoy más alegre y optimista, le dijo. Pero sé cuándo es el mejor momento para estar alegre y optimista, y puedo decir que este no es el momento adecuado. No lo parece, replicó ella. Por el amor de Dios, diría que eres aún más deprimente de lo habitual. Utakata, Fu, ¿podríamos dejar de pelear ahora? Al fin y al cabo, tenemos un recién llegado. Se giró para mirarlo. Saludos, Naruto Uzumaki. Soy Yagura, el Yondaime Mizukage, se presentó. Fui el Jinchuriki del Sanbi. El tipo del kimono azul, como ya oyeron, es Utakata. También es de Kiri. Yo era el Jinchuriki del Rokubi, añadió Utakata. Me alegra saberlo, dijo Naruto, sin saber qué decir. Una vez que pasó eso, empezó a contar. ¿No nos falta alguien? Solo vio 8, contándose a sí mismo. En efecto, respondió la voz de un anciano a su pregunta. Al girar la mirada, el rubio vio a un anciano sacerdote de larga barba de pie frente a él. Hola, me llamo Bunpuku. Fui el Jinchuriki de Shukaku. Pensé que Gaara era el Jinchuriki de los Ichibi. El sacerdote no se ofendió por lo que dijo la rubia. Simplemente sonrió. Yo fui su predecesor. Ah, ya veo. Fue lo único que pudo decir. Para evitar un momento incómodo, miró a su alrededor, pero solo vio un vacío blanco. Entonces, ¿dónde estamos exactamente? ¿No lo recuerdas? Le preguntó Yagura levantando una ceja. Oye, tuve el mismo problema, le recordó Roshi al Mizukage, mirándolo con una expresión significativa. A mí me pasa lo mismo, añadió B. Y yo. Intervino Fu. Eras el mismo cuando llegaste aquí por primera vez, le dijo Bunpuku. De acuerdo. Ya entiendo. Espetó, con una expresión de fastidio en el rostro mientras los miraba a todos. Respiró hondo para calmarse y volvió a mirar a Naruto. Intenta recordar lo que te pasó, le animó al rubio. Sé lo que me pasó, respondió con tono brusco. Acababa de matar a Obito y me alejé unos pasos antes de caer de rodillas. Estuve allí un par de segundos cuando el Gedomaso, su voz se apagó al recordar lo que había sucedido exactamente. Los brazos lo sujetaron y lo acercaron cada vez más a la boca hasta que, esa maldita cosa me comió. Ubicación. Equipo Avatar y equipo Paragon. No estaban muy seguros de cómo sucedió. En un momento, mientras viajaban, la criatura, a falta de una palabra mejor, apareció de repente. Un breve instante de asombro y estupor siguió a su aparición. Entonces rugió tan fuerte que los dos equipos casi sintieron que les iban a estallar los oídos. Appa y Fanjin rugieron de dolor ante el rugido y comenzaron a caer. Aan y Zuko lograron levantarlos lo suficiente para que no se estrellaran contra el suelo. En cambio, patinaron unos metros antes de detenerse finalmente, dejando un rastro tras ellos. Appa, ¿estás bien, amigo? Le preguntó a Aan y a su bisonte volador, con preocupación y preocupación evidentes en su voz, mientras saltaba y aterrizaba en el suelo. El bisonte emitió un gemido como respuesta. Chicos, no creo que Appa pueda volver a volar, les dijo a los demás. Solo necesitamos darles unos minutos, le dijo Zuko, tras terminar una conversación similar con Fanjin. Deberían recuperar el rumbo después de eso. No creo que tengamos ni un minuto. Respondió Sokka mientras observaba a la criatura que se alzaba sobre ellos. Tenía una complexión musculosa, pero los músculos eran desiguales. Tenía cuernos en la parte superior de la cabeza, pero todos eran desiguales, tanto en su ubicación como en su longitud.
Tenía brazos y piernas, pero lo que más les llamó la atención fueron las 10 colas que ondeaban en el aire tras él y su único ojo. Casi parecía un Sharingan, salvo por el hecho de que tenía más anillos alrededor y, con esos anillos, más Tomoe. ¿Alguien tiene idea de qué es esa cosa?, preguntó June mientras frenaba a Anila. Su látigo estaba desenvainado, listo para usar, pero no iba a lanzarse de cabeza a una pelea contra algo así. Puede que me equivoque, pero creo que es un Biju, le respondió Suki mientras contaba las colas que tenía. ¿No se supone que solo hay 9 Biju?, le preguntó Katara. La maestra Agua revisaba rápidamente a Appa y a Fanjin para ver si tenían alguna herida. Eso pensé, pero aquí estoy contando 10 colas, respondió, agitando la mano en dirección a la criatura. ¿De verdad importa cuántas colas tenga o si es un Biju?, les preguntó Top. Lo siento, venir directo hacia nosotros. Sintieron que el suelo temblaba cuando la criatura se dirigió hacia ellos. Sin saber qué más hacer, se prepararon para la batalla. Surca los cielos y ruge fuego, Esri, declaró Zuko, desenvainando su Zanpakuto, lo que los transformó en su estado Shikai. La hoja derecha comenzó a vibrar con el sonido del fuego y la izquierda a crepitar con el sonido de un rayo. Defiende tu reino de bosques nevados, Kuroga, dijo Sokka, desenvainando su propia Zanpakuto al dividirse en 2 hojas. Suki desenvainó su espada, dándose cuenta de que sus abanicos no serían realmente efectivos contra algo como la criatura, y activó el escudo de su brazalete izquierdo. Katara, Azula y Top adoptaron sus respectivas posturas y prepararon sus elementos. El único que no hizo nada fue Aang. Cuando finalmente miró a la criatura, se quedó paralizado. Cuando la criatura finalmente se detuvo y los miró, su ojo solo estaba enfocado en el avatar y viceversa. Finalmente, quien rompió el silencioso duelo de miradas fue Aang, y lo que hizo sorprendió a todos los presentes. Tú, dijo con un gruñido áspero, su rostro adoptando la misma dureza. Cuando habló, no lo hizo con las voces de los avatares anteriores. En cambio, lo hizo con una sola voz, una voz más profunda y áspera. La criatura le rugió y él rugió a cambio. Sus ojos y tatuajes brillaron blancos al entrar en el estado avatar. Todos observaron cómo doblaba una gran columna de fuego y la lanzaba directamente contra la criatura, golpeándola de costado. Luego saltó y dobló una esfera de aire a su alrededor. Una vez hecho esto, voló directamente hacia la criatura. ¿Es normal en él?, preguntó June tras unos instantes de silencio atónito. No, respondió Katara mientras veía a su novio atacar a la criatura con los 4 elementos. Era casi como ver una mosca atacando a un tejón topo, solo que la mosca tenía una potencia de fuego considerable. Más tarde le parecería irónico que pensara en la palabra potencia de fuego justo cuando Aang dobló una bola de fuego y se la lanzó al ojo de la criatura. Gracias a los espíritus por eso. Si eso fuera normal, se habría arrepentido de haberle dado un puñetazo en Ba Sing Se. ¿Qué? ¿Qué pasó?, preguntó Top. Solo sentía pies brillantes despegando. ¿Qué pasa? Se giraba constantemente para mirar a los demás. El temblor de las patas de la criatura le permitía ver con mucha claridad lo que la rodeaba. Simplemente despegó, le dijo Suki, sin apartar la vista de la pelea que se desarrollaba sobre ellos. Aunque pudiera, no lo haría. La última vez que técnicamente había visto a Aang entrar en el estado avatar, estaba demasiado lejos para ver nada. Ahora, lo veía en primera fila. Está luchando contra esa cosa. ¿Y por qué nos quedamos aquí parados como idiotas?, exigió la cazarrecompensas entre ellos. Vamos. Animó a Anila a continuar, haciendo restallar el látigo. El Shirsu pareció sisear en señal de acuerdo y corrió hacia la criatura gigante. ¿Estás listo, Aquela?, le preguntó Sokka al lobo que estaba a su lado. Aquela respondió levantando la cabeza y aullando desafiante a la criatura. Pensé que sí. Tanto el hombre de la tribu como el lobo siguieron a June a la batalla. Suki fue tras ellos y pronto los alcanzó. Los demás oyeron que alguien aterrizaba detrás de ellos. Dada la cantidad de cosas que estaban pasando, se sorprendieron de haberlo oído. Al mirar atrás, vieron a un miembro del Anbu de Konoha de pie frente a ellos y reconocieron al instante que era uno de los shinobi que los seguían. Por favor, díganle a su equipo que está trayendo al Hokage y al resto de los shinobi de Konoha para la lucha, dijo Katara. Asintió en señal de reconocimiento. Estamos estableciendo varios puntos de entrada ahora mismo, pero podría tomar unos minutos que una fuerza coherente llegue y los ayude, les dijo.
Una vez dichas esas palabras, regresó de un salto al lugar de donde había venido. Espero que podamos aguantar unos minutos, dijo, más bien para sí misma. Entonces mejor empecemos, declaró Azula, acercándose a Fanjin. ¿Ya te orientaste?, le preguntó al dragón. Este se puso de pie y batió las alas una vez para responder a su pregunta. Me alegra saberlo. Subió a bordo. Intentaré ayudar a Aang desde el aire, les dijo a los demás. Fanjin se lanzó al aire. Pensé que no querías un dragón, tenías a Naruto. Le gritó Zuko. Bueno, no está aquí ahora mismo, ¿verdad?, gritó. El dragón se lanzó directamente a la pelea, escupiendo fuego sobre la criatura. Bueno, vámonos ya, chicos, les dijo Toppa, Zuko y Katara antes de salir corriendo a luchar contra la criatura. Tanto la maestra fuego como la maestra agua intercambiaron una mirada rápida antes de seguirla. Ubicación desconocida. No puedo creerlo. Me comió el Gedomaso, exclamó la rubia. Eso es más o menos lo esencial, le dijo Utakata. Entonces, estamos literalmente dentro de la cosa, ¿cierto?, le preguntó al Mizukage que estaba entre ellos. Quería asegurarse de no estar atrapado en una prisión extraña ni nada parecido. Sí, lo somos, respondió Yagura. ¿Y cuánto tiempo llevan aquí?, no pudo evitar preguntar. Era una de esas cosas que uno tiene que preguntarle a alguien. Eso es un poco personal, ¿no?, preguntó el shinobi de ojos rosados, un poco ofendido. Bunpuku no pudo evitar reírse entre dientes. Cuando me conociste, una de las primeras preguntas que te salió fue cómo mantenía mi barba limpia cuando no tenía nada que usar. Yagura no pudo evitar sonrojarse levemente ante esas palabras. Muy bien, ahí me tienes. Al girarse para mirar al rubio que estaba entre ellos, su rubor comenzó a desvanecerse. Pero, respondiendo a tu pregunta, Naruto, no estamos del todo seguros. ¿Qué quieres decir?, preguntó Naruto. Déjame explicártelo así, Naruto, dijo Bebe. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me secuestraron? Unas semanas, respondió con suavidad. Lo que ocurrió ese día aún le dolía, aunque ya no se le notaba en el rostro. Para mí, solo fueron 3 días más o menos. Y como soy uno de los que lleva más tiempo aquí, puedo decir con sinceridad que he perdido la noción, le dijo Ann, coincidiendo con Bebe. Al principio me puso un poco nervioso, pero me acostumbré. El Paragón del Fuego solo pudo observar al shinobi de Iwa con una expresión de horror. Oh, no, eso no me está pasando a mí, declaró. Tengo que salir de aquí. Tendrás que disculparnos si no te indicamos la salida, dijo Yujito, obviamente sarcástico. Todos nos rendimos en algún momento. Pero aún tengo que intentarlo. Se dio la vuelta y echó a correr, desesperado por encontrar una salida. Pero solo veía el vacío blanco a su alrededor. Debió de correr unos buenos 10 minutos antes de detenerse. Pero cuando se giró para ver si los demás seguían a la vista, descubrió que seguía en el mismo sitio. ¡Oh, no!, gimió. Por favor, sigue corriendo, le dijo Fu con una sonrisa. Ahora mismo, eres el único aquí que tiene los músculos que me gustan, y estaba disfrutando del espectáculo. Disculpe, pero estamos aquí, le dijo Yagura, señalando al resto de los hombres allí. Roshi se giró para mirarlo con una expresión ligeramente desconcertada. ¿Ese es el nosotros real que estás usando, Yagura?, preguntó con una leve sonrisa. Sé que antes eras un Mizukage, pero no tenía ni idea de que además pertenecías a la realeza. Reprimió un gruñido de frustración y enfado. ¿Sabes a qué me refiero, Roshi?, respondió. Hay otros 6 chicos aquí. Uno de esos tipos es increíblemente alto y lleva la cabeza cubierta. 2 son demasiado mayores para mí, sin contar al señor extrañamente alto, y el otro es demasiado corpulento para mi gusto, respondió Fu, contándolos con los dedos. Son 5. Le sonrió al Mizukage. La única mujer que saldría contigo es la que tiene fetiche por los niños pequeños, dijo alegremente. Como si fuera una señal, todos los hombres presentes, incluso el anciano sacerdote, la miraron con extrañeza. Solo lo digo. ¿Por qué no te haces lesbiana entonces?, le preguntó B. Le hizo una mueca. Me gusta mucho más el sexo opuesto que el mío, muchas gracias. Además, la única otra mujer aquí me haría pedazos, añadió con una expresión ligeramente asustada. ¿Y tú lo sabes, chico?, le dijo Yujito con una sonrisa muy felina. Mientras tanto, seguimos atrapados aquí sin salida, dijo Naruto, captando de nuevo la atención de todos. ¿Han intentado hablar con su biju y buscar una solución? Todos los rostros ante él se desdibujaron y adoptaron expresiones solemnes. Naruto, ¿has intentado contactar a tu biju?,
Preguntó el sacerdote entre ellos, con una voz tranquila, pero que, sin embargo, fue escuchada por todos. No dijo nada mientras intentaba llamar al zorro. Oye, Kyuubi, sal de aquí, tenemos que hablar, gritó mentalmente, sin obtener respuesta. No es momento de bromas ni siestas, bola de pelo. Tenemos que hablar. De nuevo, no hubo respuesta. Zorro, estoy dispuesto a admitir que todo lo que dices es oro puro y siempre das los mejores consejos, si te muestras. Si adular y halagar al Biju no funcionaba, entonces no sabía que lo haría. Pero por tercera vez, no obtuvo respuesta. Era como si su mente estuviera vacía del Kyuubi y, siendo honesto consigo mismo, eso lo ponía nervioso. ¿Tuviste suerte?, preguntó Zu. Su voz tenía un extraño tono de esperanza, como si estuviera rezando para que él pudiera contactar con el Biju que supuestamente tenía. Los miró a todos. No está, susurró con voz entrecortada. Solo duró un segundo antes de estallar. ¿Por qué no está? ¿Dónde está el Kyuubi? ¿A dónde se ha ido? Al principio no dijeron nada. Entonces Yagura habló. Naruto, ¿recuerdas que dije que era el Jinchuriki del Sanbi? ¿Recuerdas que todos los demás que se presentaron dijeron algo parecido? Se quedó paralizado, repasando sus recuerdos y dándose cuenta de que habían dicho algo parecido. ¿Te refieres a todos nosotros? Intentó preguntar, pero no encontró las palabras adecuadas. Todos los demás asintieron. Akatsuki selló a nuestros Biju en la estatua, y nos trajeron con ellos, dijo Yujito. Ya no están, ya no los tenemos. Cuando oyó eso, no lo podía creer. ¿De verdad se ha ido el zorro? Utakata asintió una vez. Sí, se fue, probablemente la estatua lo succionó. Estaba casi completo cuando apareciste. Solo necesitaba una cosa más y ya la tenías, así que reaccionó y te devoró. Miren, sé que Akatsuki intentaba revivir al Juri, les dijo a todos. Pero ¿por qué estarían sellando al Biju en el Gedomaso si eso era lo que intentaban hacer? Naruto, el Gedomaso es más que una simple estatua, respondió B. Era la cáscara del cuerpo del Jubi. De alguna manera, fue invocado desde la luna. Si antes estaba sorprendido, ahora estaba atónito. ¿Es broma? Todos negaron con la cabeza. Entonces comprendió, con creciente horror, lo que eso significaba. ¿Estás diciendo que el cuerpo del Jubi posee los 9 Biju, ha recuperado su antigua fuerza, poder, cuerpo y movimiento? Utakata preguntó por él. ¿Qué opinas? En el espacio que habían creado inconscientemente al formar un círculo, se formó una ventana. Y a través de ella, los 9 vieron el alboroto que el Jubi estaba desatando. Ubicación: campo de batalla. Los pocos minutos que ambos equipos tuvieron que resistir habían pasado hacía tiempo. Los shinobi de Konoha seguían saliendo del bosque y uniéndose a la lucha contra la criatura. Pero tanto el equipo Paragon como el equipo Avatar, al menos los conscientes, ya que Aang aún estaba en estado Avatar y atacaba a la criatura, sabían que esos refuerzos probablemente dejarían de llegar pronto. Si querían tener una buena oportunidad de sobrevivir, o incluso ganar, esta batalla, no podían prolongarla. Aunque la criatura tenía la atención principal en Aang, sus colas parecían actuar por sí solas contra las demás. Se deslizaron por el suelo, golpeando a cualquiera que no hubiera sido lo suficientemente rápido para apartarse de su camino. Pero el efecto que esto podría haber tenido en el shinobi fue minimizado en gran medida por los maestros en el suelo, que aprovecharon al máximo sus respectivos elementos. Recuérdame por qué no traje a los arqueros Yuyan ni a los colmillos de dragón al regresar. Le gritó Zuko a Top mientras repelía una cola con una gran columna de fuego que creaba al girar la hoja derecha de su Zanpakuto. La cola intentó resistir el fuego durante un par de minutos antes de rendirse y alejarse. Porque dijiste, y cito, se supone que son unas vacaciones lejos de todo el estrés y los problemas que hemos tenido recientemente y, francamente, las necesitamos, respondió mientras doblaba la tierra para que sobresalieran 2 columnas para atrapar la cola que Zuko había golpeado hacia atrás, solo para que se deslizara libremente. Bueno, la próxima vez que diga algo así, golpéanme para asegurarnos de que no sea una estupidez. Y asegúrate de traer a uno de ellos o a ambos. Pensé que eso era tarea de Asuna o de Naruto. Le preguntó. Sin duda, parecía cosa del pasado. Si uno de ellos hubiera dicho algo potencialmente estúpido, los otros 2 habrían intentado que no lo fuera, lo que dio lugar a una interesante velada en la isla Ember con 2 gemelas idénticas, un malentendido y la cantidad de olas que llegaron a la playa ese día. ¿Estaban allí en ese momento?, preguntó con sarcasmo. Lanzó una bola de fuego hacia el cuerpo de la criatura y contó con el apoyo de algunos shinobi que conocían el Katon.
Pero no pareció funcionar, ya que las bolas de fuego parecían rebotar en su piel. Está bien, lo haré. ¿Te gustaría que también vengan las guerreras Daily y Kyoshi? Tendrías que hablarlo con Suki. Por lo demás, sí, por favor, respondió antes de lanzar repentinamente la hoja izquierda de su Zanpakuto contra una cola que se acercaba. Se convirtió en un rayo al volar por los aires, pero falló porque la cola se curvó repentinamente a su alrededor. Soltó un gruñido de fastidio mientras volvía a agarrar la espada. Oye, ¿qué le pasó a Katara? La maestra Tierra Ciega la había perdido en medio del caos que representaba la criatura. Ahora que la buscaba, Toph no podía sentir a la maestra Agua. Está en el cielo con Azula y Aang. Appa logró ponerse de pie, así que ella lo aprovechó. Al levantar la vista, Zuko vio al bisonte volador volando evasivamente, evitando los ataques de la criatura. De vez en cuando volaba a baja altura hacia un río cercano para que su pasajero pudiera extraerle agua antes de volver a la superficie. Si la criatura sabía lo que hacía Appa, no le prestó atención. En cambio, mantuvo su atención centrada en Aang. Sintió una mano que le palmeaba el hombro y miró para ver quién era. Se relajó un poco al ver que era Shikamaru. Bueno, esto es problemático, dijo el heredero del clan Nara mientras observaba a la criatura. Ahora no es buen momento para eso, señor perezoso. Le gritó Toph mientras doblaba una roca del suelo y la lanzaba contra una cola que se acercaba. La roca se estrelló contra ella, pero fue suficiente para hacer que la cola retrocediera. Ya lo veo. Bueno, ¿puedes entrar y detenerlo con lo que sea que hagas? Ya sabes, esa cosa que atrapa sombras. Preguntó ella, sin mirarlo. Mi clan ya lo está haciendo. Hasta ahora, sus esfuerzos no lo han frenado. Habló con expresión preocupada. ¿Tienes idea de qué es? Le preguntó Zuko. Negó con la cabeza. No tengo ni idea. El sonido de un perro corriendo llegó a sus oídos y, al mirar en dirección a donde venía, vieron a Akamaru acercándose. Kiba, ¿sabes qué es esa cosa? Preguntó Shikamaru al jinete del perro. Él también negó con la cabeza. Solo sé que huele mal, respondió. Y no soy el único. Los insectos de Shino tienen miedo incluso de salir, y cuando Hinata intentó mirarlo con el Byakugan, gritó y se cubrió los ojos. No sé si se ha quedado ciega o no. No se preocupen, jóvenes amigos. Gritóle al aterrizar junto a ellos. Neji sufrió el mismo dolor antes en esta pelea, pero se ha recuperado. Estoy seguro de que la joven Hinata hará lo mismo. Gracias por el voto de confianza, Lee. Del caos, June se acercó a ellos, arremetiendo contra Nila. ¿Qué demonios es esa cosa? Preguntó mientras detenía su Shirsu a un lado de Akamaru. Detrás de ella, varios miembros del clan Akimichi crecieron e intentaron hacer retroceder a la criatura. Aunque no les prestaba atención, solo lograron apartarla 1 centímetro. Sus colas se lanzaron y los derribaron a todos, haciéndolos volar por los aires. La mayoría logró encogerse a su tamaño normal antes de tocar el suelo. Los que no lo hicieron, causaron un pequeño desastre al caer. Tanto Shikamaru como Kiba hicieron una mueca. Esto va a doler, dijo Kiba. Aún no han respondido a mi pregunta, les dijo June. ¿Qué demonios es esa cosa? Preguntó de nuevo, apuntando con el látigo para enfatizar. No lo sabemos, mi jovencita amiga, le dijo Lee. Pero no necesitamos saber su nombre para derrotarlo. Solo necesitamos nuestra juventud. Apretó el puño. Si hubieran intentado mirar con atención, habrían jurado que había fuego ardiente en sus ojos. Lee, ahora mismo, no creo que a ninguno nos importe lo que digas. Nos importa lo que hagas. Volvió a Nila hacia donde estaba la pelea. Vamos. Tenemos que vencer a esa cosa. Ella y el Shirsu volvieron a la carga, directos a por la criatura. Toph y Lee estaban justo detrás de ella. Zuko, por otro lado, vio que Appa volaba hacia el agua. Tenemos que llevar a Katara a los heridos, dijo, casi para sí mismo, antes de correr hacia el río. Antes de que ninguno de los dos shinobi de Konoha pudiera decir nada, una de las colas se estrelló contra la tierra cerca de ellos, provocando una lluvia de rocas gigantes. Kiba y Akamaru entraron en acción. Gatsuga. Gritó el heredero del clan Inuzuka mientras él y Akamaru se transformaban en pequeños tornados grises, destrozando las rocas. Otros miembros del clan Inuzuka y sus compañeros hacían lo mismo a su alrededor. Mientras tanto, Shikamaru intentó apartarse de la lluvia. Mantuvo la cabeza agachada y siguió moviéndose. Una vez que se apartó de las rocas, vio a Choji, Ino, Tenten y Sokka con Aquela a su alrededor. Buen trabajo, Shikamaru, le dijo Ino con una sonrisa burlona. Creo que nunca te había visto correr tan rápido. Eres una mujer muy problemática, Ino, respondió él.
¿Tienes idea de cómo luchar contra esa cosa? Le preguntó Tenten, jadeando levemente. Acababa de estar en primera línea, intentando derrotar a la criatura. No, no lo sé. Incluso el más mínimo plan que tengo queda anulado por él y lo que hace, respondió negando con la cabeza. El hecho de que Aang parezca estar batiéndose en duelo no ayuda mucho. Todos miraron al cielo. Incluso con Azula y Fanjin ayudándolo, Katara y Appa habían desaparecido del cielo, lo que significaba que Zuko había hecho contacto con ella. La atención de Aang estaba completamente centrada en la criatura y viceversa. Casi parecía un duelo, a juzgar por la expresión severa en el rostro del avatar cada vez que lo veían. ¿Sabemos qué pasó? Choji le preguntó a Sokka. No. En un momento, estaba observando a Appa. Al siguiente, él y esa criatura hicieron contacto visual, y él le gruñó, respondió el hombre de la tribu. Fue casi inquietante verlo, la verdad. La única vez que había visto a Aang perder los estribos fue cuando se encontraron con los maestros arena después de que se llevaran a Appa. Pero eso había sido un estallido de ira. Lo que sucedió aquí fue pura rabia, desprecio y odio cuando esos dos se vieron. Eso era algo que no quería volver a ver en el rostro de Aang. Una fuerte explosión llenó el aire, haciéndoles a todos mirar hacia arriba. Parecía que Aang había arrancado un pedazo de tierra y lo había prendido fuego con su control antes de lanzarlo directamente hacia la criatura. Atrapó el trozo de roca en llamas, pero luego explotó en su mano, haciéndola rugir de dolor. Cuando todos oyeron ese rugido, todos se taparon los oídos con dolor. Incluso Fanjin comenzó a flaquear. La única persona que no se tapó los oídos y rezó para que el rugido se detuviera fue Aang. En cambio, dobló el río cercano fuera de su lecho y se estrelló contra la boca de la criatura, esencialmente dándole un enjuague bucal. Se tambaleó hacia atrás unos metros antes de detenerse finalmente. Al ver esto, Aang intentó aumentar la presión del agua, pero la criatura extendió la mano y golpeó su esfera de aire, haciéndole perder el control del agua. La criatura intentó atraparlo y aplastarlo, extendiendo su garra. Pero antes de que pudiera, un rugido furioso llenó el aire. Appa descendió en picado desde arriba de los dos y derribó la garra con un aleteo de cola, doblando el aire en una furiosa columna de aire retorcido. La criatura entonces dirigió su mirada hacia el bisonte celestial e intentó atacarlo, pero Aang intervino con un rugido propio y varias bolas de fuego, alejándolo de Appa, quien rápidamente huyó. Fanjin y Azula se unieron a la lucha, el dragón con su fuego y la maestra fuego con su rayo. Y mientras tanto, las colas de la criatura intentaron ayudarla en su lucha contra Aang o intentaron matar al shinobi que la atacaba. Si logramos salir de esto, le pido a Kami que nunca volvamos a encontrarnos con algo tan problemático, murmuró Shikamaru para sí mismo mientras todos se reincorporaban a la lucha. No era consciente de que todos los presentes habían rezado inconscientemente por lo mismo. Ubicación desconocida. Naruto quiso apartar la vista de la ventana, pero sus ojos seguían fijos en lo que aparecía. Todos lo estaban. Simplemente observaban en silencio cómo Jubi atacaba a Aang y a los shinobi de Konoha. Finalmente, apartó la mirada del espejo y los observó a todos. Tenemos que hacer algo, declaró. Todos lo miraron tras esa declaración. ¿Tienes algo en mente? Le preguntó Utakata con tono muy seco. No, la verdad es que no. Fue un poco vergonzoso, sobre todo después de lo que acababa de decir, pero era la verdad. Todavía tenemos que hacer algo. ¿Y qué sería eso, chico? Preguntó Roshi, mitad curioso, mitad divertido. No lo sé. Pero no podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Protestó el rubio. Estaba mal, y todo su sentido común coincidía con lo que decía. ¿Por qué no? Preguntó Aang. Estamos bastante familiarizados con no hacer nada. Sí, se ha convertido en un buen amigo nuestro desde que nos quedamos atrapados en este lugar, asintió Fu encogiéndose de hombros. Naruto solo pudo mirarlos fijamente. ¿Me estás diciendo que preferirías no hacer nada y dejar que esto continúe? Señaló hacia la ventana, justo cuando Azula lanzaba un rayo al Jubi. ¿No intentarías detenerlo? ¿Qué podemos hacer? Le preguntó Bunpuku con voz suave y tranquila. Estamos atrapados dentro del mismísimo Jubi. Y por si aún no lo has notado, no tenemos forma de salir de aquí, añadió Yujito, con un tono puro sarcasmo. Además, ¿qué sentido tiene intentar salvarlos? Preguntó Fu mientras se miraba al espejo con el ceño fruncido. Naruto giró la cabeza para mirarla. ¿Quieres decir eso otra vez? Le preguntó con tono desafiante. Ella lo miró, aún con el ceño fruncido. ¿Por qué deberíamos intentar salvarlos si no han hecho nada por nosotros?
Le preguntó, respondiendo a su silencioso desafío. Señaló con enojo la ventana, justo a la imagen del dragón. La mujer que monta ese dragón es la mujer que amo, dijo con voz tensa. Ella, al igual que muchos de mis amigos y camaradas, está ahí fuera luchando contra él. Ella se miró al espejo y luego a él. Eso no es suficiente. ¿Qué? Mientras hablaba, su voz se convirtió en un gruñido. ¿Cómo que no es suficiente? Claro que sí. Para mí, no. No veo razón para intentar detener el alboroto del Jubi. Mis amigos están ahí afuera. Gritó, señalando con el dedo el espejo. Es culpa suya, respondió con naturalidad. Es una estupidez de su parte, la verdad. Deberían haber huido. Habrían sobrevivido si lo hubieran hecho. Ahora, van a morir. Naruto rugió de ira y saltó hacia ella, girando para patearla. Ella no esperaba ese movimiento y recibió un golpe en el estómago. Salió volando hacia atrás del círculo, y él la siguió. Cuando aterrizaron, comenzaron a pelear de inmediato. No había una verdadera sensación de combate mientras intercambiaban golpes. Simplemente se convirtieron en luchadores. A veces, se separaban un par de segundos antes de volver a la carga. Lo único que se mantuvo constante fue la furia en sus rostros. Pero cuando se separaron de nuevo y se lanzaron a puñetazos, un bloque de arena apareció frente a sus puños, deteniendo ambos golpes. Sorprendidos por la interrupción, no vieron los dos pequeños zarcillos de arena que se acercaban sigilosamente por detrás y los agarraban del pie. Al verse elevados en el aire, se encontraron mirando a Bunpuku desde una perspectiva invertida. ¿Ya terminaron?, les preguntó con un tono ligeramente de desaprobación. La respuesta de ambos fue mirarse fijamente. Frunció el ceño y la arena empezó a sacudirlos, haciéndolos menear en el aire. ¿Debo repetirlo?, preguntó cuando la arena se detuvo. Naruto negó con la cabeza rápidamente, pues no quería que lo sacudieran así otra vez. No, pararemos. El sacerdote sonrió. Gracias. La arena les soltó los pies y cayeron al suelo, apenas logrando ponerse de pie como dos gatos. Aún con el dolor del golpe de Zu, el rubio miró a Bunpuku. ¿Cómo lo hiciste? El anciano rió entre dientes. Fui el Jinchuriki de Shukaku en algún momento, ¿recuerdas? Pero aquí no hay arena y no tenemos ninguna calabaza ni nada que pueda siquiera contener arena, señaló. Tras pronunciar esas palabras, la arena desapareció. La realidad que te rodea puede ser manipulada a tu voluntad, explicó Yagura. ¿En serio?, preguntó Naruto, recibiendo un asentimiento del Mizukage. El paragón de fuego bajó la vista hacia su mano y empezó a imaginar que allí había un kunai. Le dio forma al arma mentalmente, recordando su color, su filo, cómo la luz se reflejaba tenuemente, su peso y la sensación que sentía en su mano. Y de repente, allí estaba. Genial, dijo. Lo sé, ¿verdad?, preguntó B con una sonrisa. Él le devolvió la sonrisa antes de mirar a su alrededor. Espera, si la realidad se puede manipular, ¿por qué ninguno de ustedes ha intentado crear una habitación o algo así? Sí, le respondió An. Pero todo vuelve a esto cuando llega alguien nuevo, como tú. Es, a falta de una mejor expresión, volver a lo básico. Ya veo. Su expresión curiosa se tornó seria. Nos estamos desviando del tema. Tenemos que detener al Jubi. ¿Y por qué deberíamos?, preguntó F, frunciendo el ceño. Todos nos llamaban fenómenos y monstruos. Les decían a sus hijos que se alejaran de nosotros. Nos golpeaban y abusaban de nosotros cuando éramos jóvenes, y cuando finalmente nos hicimos poderosos, nos miraban con furia, hacían comentarios mordaces sobre nosotros a nuestras espaldas, y nos mantenían confinados en una casa a las afueras de la aldea a menos que nos necesitaran. Rayos. Algunos de esos bastardos que abusaban de nosotros incluso colaboraron con Akatsuki para expulsarnos de la aldea y ofrecernos en bandeja de plata. Todos la miraron en silencio. Finalmente, Yagura miró a Roshi. Sabía que probablemente no era el mejor momento, pero sintió que debía decirlo. ¿Y tú creías que yo era de la realeza? El shinobi de Iwa le frunció el ceño. No es el momento, Yagura. Sé lo que debes sentir por tu aldea, le dijo Bunpuku con voz suave. Fui encarcelado y despreciado por la gente de Tsunagakure. Pero no les guardaba rencor ni les guardaba rencor. Tienes que encontrar en tu corazón la fuerza para hacer lo mismo. ¿Y si no quiero?, le preguntó, mientras las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos, que se entrecerraban con una mirada fulminante. Sufrí tanto dolor por las miradas, los enojos e incluso los comentarios de odio. Me enfurecí porque me molestaban y me atacaban solo por algo que escapaba a mi control. Poco a poco, los odié por lo que me hicieron.
Entonces, ¿por qué debería dejar ir mi odio? Si el Jurubi destruyeran el mundo entero por los crímenes de esos bastardos, me encantaría quedarme sentada y ver cómo ardía. Entonces, ¿por qué seguías usando la diadema de Takigakure? Le preguntó Yujito. ¿No tienes a nadie a quien proteger en la aldea? ¿Alguien que te hubiera obligado a quedarte? Continuó el sacerdote, ignorando al antiguo Jinchuriki del Nibi. Guardó silencio, pensándolo. Mi gemelo, Shibuki, respondió finalmente. Hizo todo lo posible por protegerme cuando éramos pequeños. Cuando se convirtió en el líder de la aldea, le prometí que siempre estaría ahí para ayudarlo, aunque su consejo lo desaprobara. ¿Y cómo crees que se siente desde que te secuestraron? Le preguntó Naruto, aferrándose a la idea. ¿Estarías dispuesta a dejar que el Jubi venga a tu aldea y la destruya, matándolo en el proceso? En realidad no, declaró suavemente con una mirada de arrepentimiento ante el mero pensamiento de ello. Eso es lo que siento cuando lo veo. Señaló el espejo. Aan y Asula atacaban al Jubi mientras las colas atacaban a los shinobi circundantes, intentando aplastarlos. Quiero detener al Jubi para protegerlos. No sé de ustedes, pero sí sé que hay gente que los extraña. Miró a los dos shinobi de Kumo. Yujito, cuando estuve en Kumo y oí tu nombre, lo pronunciaron con respeto y admiración. Mucha gente dijo que fue una tragedia que te hubieran secuestrado. Ve, cuando tu hermano se enteró de lo sucedido, intentó matarme. Cuando se calmó, nos ordenó que nos fuéramos y no volviéramos jamás. Volvió la mirada hacia el shinobi de Iwa. An, Roshi, Onoki aún los llora. Envió shinobi a buscarlos cuando supo que los estaban atacando. ¿De verdad? Preguntó An. No podía creerlo. Nunca hubiera pensado que su sensei arriesgaría recursos de esa manera solo para asegurarse de que estuvieran bien. Al menos se preocupó por nosotros, incluso cuando nos secuestraron. Naruto asintió antes de volverse para mirar al sacerdote entre ellos. Bunpuku, dices que no odias a Asuna. ¿Estarías dispuesto a dejar que el Jubi tenga la oportunidad de destruirlo? No lo haría, afirmó con firmeza. Yagura, la historia podría recordarte como un tirano sangriento, pero ¿permitirías que el Jubi destrozara a Kiri? Le preguntó el paragón de fuego al ex Jinchuriki del Sanbi. Yagura frunció el ceño ante su pregunta. Juré proteger, defender y liderar esa aldea con todo mi ser. No permitiré que la destruyan. Miró a Utakata, quien habló antes que él. ¿Y yo? Preguntó el ex Jinchuriki del Rokubi. Dejé Kiri antes de que me capturaran. No le tengo ninguna lealtad real. ¿Pero dejarías que la destruyeran? Lo presionó la rubia. ¿De verdad dejarías que la aldea, y el resto del mundo, ardieran y quedaran destrozados, solo porque no te apetecía detenerlo todo? Guardó silencio mientras las palabras pasaban por su mente y se quedó así un rato. No soy tan egoísta, declaró tras unos instantes de silencio. No después de conocer a alguien con quien fui amigo por un corto tiempo. Debe de estar aún de luto por mí. ¿Pero qué importaría al final? Preguntó Roshi a Naruto, captando la atención de todos. ¿Creen que esta es la primera vez que alguien intenta recolectar el Biju para obtener el poder supremo? Les concedo que esta podría ser la primera oportunidad de que lo logren. Pero incluso si detenemos al Jubi y logramos escapar, habrá alguien más en el futuro que querrá hacernos algo similar. Todos tenían que admitirlo, era un buen argumento. Mientras existieran y mantuvieran a los Biju, era probable que alguien quisiera obtenerlos para ejercer el poder supremo. Quizás dentro de 5 años, quizás 15, quizás 50, o quizás cuando todos estuvieran muertos y se hubieran creado nuevos Jinchuriki. El hecho seguía siendo el mismo. Alguien más querría el poder de los Biju. Mientras el silencio los invadía, Naruto miró hacia la ventana. Recordando lo que se había dicho antes, miró el vacío blanco que lo rodeaba y luego su mano. Bunpuku, dijiste que la realidad que nos rodea puede ser manipulada a nuestra voluntad, ¿verdad? ¿Y ahora estamos dentro del Jubi? Sí, en ambos casos, respondió el sacerdote. De acuerdo, dijo con una sonrisa que, de haberla visto, habría sabido que debía correr. Tengo una idea. Ubicación. Campo de batalla. En el área designada para curar a los heridos, Katara, Sakura y otros shinobi médicos se esforzaban al máximo para controlar la situación. La cantidad de gente que entraba era cada vez mayor, algo que los ponía nerviosos. Pero no se detuvieron, simplemente siguieron adelante. Más. Gritó un shinobi cercano, alertándolos. Todos se giraron para ver quién era. Resultó ser Shikamaru, que apoyaba a Kiba, con Hinata y Sokka siguiéndolos. Aquel y Akamaru estaban al final de la fila. Katara corrió inmediatamente al lado de su hermano. ¿Qué pasó, Sokka?
Le preguntó, observándolo. Una de las colas me lanzó una roca del tamaño de una pata de aquella y me golpeó el costado, respondió con voz algo tensa. Hizo una mueca y dejó escapar un siseo ahogado cuando ella encontró la zona. Ah. Sí, ese es el lugar. Vuelve. Lo condujo a uno de los espacios disponibles y lo sentó. Tomó la bolsa que llevaba a un lado y dobló el agua para vaciarla. ¿Y ustedes qué? Preguntó Sakura a los demás. Casi me quedo sin chakra, respondió Hinata, tambaleándose. Sakura le hizo una señal a uno de los otros médicos, quien con cuidado se llevó a la heredera del clan Hyuga para que recibiera el tratamiento adecuado. Kiba tiene la pierna rota y yo tengo una conmoción cerebral, le dijo Shikamaru. Hablo por mí mismo, Shikamaru, le dijo Kiba con voz afligida. Sakura lo llevó a un espacio junto a Sokka y lo sentó. Shikamaru prácticamente se desplomó junto a ella. Nadie le dijo que se moviera, ya que en realidad no estaba bloqueando el paso y todos estaban demasiado ocupados para quejarse. Sakura se puso manos a la obra de inmediato. Cubriéndose las manos con chakra verde, las colocó suavemente sobre la pierna rota de Inuzuka y comenzó a curarla. Se tomó su tiempo, pues ella y Kiba sabían que la lesión lo dejaría fuera de combate por el resto de la pelea. Pero tampoco perdió el tiempo. Fue cuidadosa y se aseguró de que su pierna se curara con éxito. Mantuvo su atención en la pierna, ignorando los gemidos de dolor de los shinobis cercanos, o incluso los pocos que morían, y los sonidos de la batalla que provenían de las cercanías. Aquí tienes, declaró al terminar. Está curado, pero de ahora en adelante tendrás que mantenerte al margen, Kiba. Sí, más o menos me lo imaginaba, respondió mientras examinaba con cuidado su pierna recién curada. Akamaru gimió de alivio al verlo. Ahora, Shikamaru, quédate quieto, le ordenó al heredero del clan Nara. Él no refunfuñó ni se quejó cuando ella levantó las manos y le rodeó la cabeza. En nombre de Kami, ¿contra qué estamos luchando? Les preguntó. ¿Sabes? Últimamente he estado escuchando mucho esa pregunta, reflexionó Sokka en voz alta. Personalmente, me quedo con cosa grande, fea y aterradora y lo dejo ahí. Hizo una mueca mientras su hermana seguía trabajando a su lado. Sokka, tiene que haber algo, dijo en pequeña protesta. ¿Cómo lo llamarías entonces? No lo sé. Quizás sea algún tipo de espíritu. Puso los ojos en blanco. Ah, sí, claro. Qué tonto fui al no darme cuenta de que cualquier cosa que parezca rara o antinatural debe ser algún tipo de espíritu, dijo con sarcasmo descarado. El sarcasmo desapareció rápidamente cuando su rostro se arrugó de dolor. Guay. Lo hiciste a propósito. Ambos sabían que Katara era una maestra sanadora. No le habría hecho sentir más dolor del necesario. Ella simplemente lo miró con una expresión entre divertida y inocente. ¿Lo hice? Aquela, tumbado boca abajo junto a Sokka, puso los ojos en blanco, exasperado. Ahora no es momento de tonterías, Katara, la amonestó Sakura. Está bien, lo siento. Se concentró de nuevo en la curación. Pero hablando en serio, ¿qué es esa cosa? Preguntó el estudiante del Hokage después de un momento. Ya dije que no lo sé, respondió Shikamaru. Aún intentaba averiguarlo, pero no sabía lo suficiente. Como dije, últimamente lo he estado oyendo mucho, le preguntó Sokka antes de jadear de dolor. Ah. Guay. Katara. ¿Podrías bajar la voz? Le dijo enfadada. Y eso fue tu remiendo, no yo. Oh. Lo siento. A lo lejos, en lo alto, oyeron el rugido del Jubi. Aunque no estaban lo suficientemente cerca como para percibir el efecto completo, el sonido del rugido resonó y los alcanzó, haciéndoles estremecerse e intentar ignorarlo desesperadamente. Al desvanecerse el rugido, llegaron más shinobi heridos. Entre ellos estaban Lee y Neji. Tenemos que encontrar la manera de derrotar a esa cosa, dijo Kiba mientras observaban cómo conducían a los recién llegados a un espacio libre para ser examinados y recibir tratamiento. ¿Y cómo se supone que lo hagamos? Le preguntó Shikamaru. Lo problemático es que ni siquiera nos prestan atención. Lo sé. Mantiene su atención en Aang. Pero aún así tenemos que vencerlo de alguna manera. Kiba, a todos les cuesta mucho mantenerse cerca de él, y mucho menos derrotarlo, le dijo Sokka al heredero del clan Inuzuka. Esas colas nos mantienen a raya y Aang tampoco ayuda. Con la mirada fija en la criatura, Aang no parecía darse cuenta de que habría estado matando a otros. Por suerte, Zuko y Sokka se dieron cuenta y empezaron a interferir. Zuko en el cielo, montado en Appa, y Sokka en el suelo, razón por la cual recibió un golpe de roca. ¿Aang todavía está en el estado avatar? Katara le preguntó a su hermano. Él asintió. Nunca lo había visto así por tanto tiempo.
Esos dos están completamente concentrados en matarse. Nada puede impedir que se ataquen. ¿Pero por qué? Nunca habíamos visto a esa criatura. Katara, tú y yo oímos esa voz que venía de Aang. Creo que sería una apuesta segura decir que en alguna de sus vidas pasadas supo que era esa criatura. Y por lo mucho que lucha Aang, diría que no se caen bien. Supongo que eso es algo que tendremos que descubrir una vez que termine esta batalla, dijo Kiba. Todos, miremos al monstruo. Gritó alguien, haciendo que todos voltearan la cabeza hacia la criatura como se les indicó. Al hacerlo, todos vieron algo increíblemente extraño. La criatura permanecía completamente inmóvil, con la boca abierta. Curiosamente, Aang no aprovechó su ventaja. Simplemente flotaba en el cielo, en su esfera de aire. Appa y Fang Jin tampoco hicieron nada, permaneciendo en el aire junto a la esfera. Por un instante, el mundo entero se quedó congelado. Entonces ese momento se esfumó. La criatura le dirigió a Aang una última mirada, llena de odio y rabia. Lanzó un último grito, con un extraño sonido de dolor y súplica. Y entonces, simplemente desapareció. Un momento estaba allí y al siguiente, no. Simplemente, se desvaneció. Todos se quedaron mirando el espacio donde había estado la criatura. Nadie dijo una palabra. No hubo gritos ni exclamaciones de victoria. Solo silencio. Más tarde, supieran o no de los demás, todos coincidieron en que el final de la pelea solo podía describirse con una palabra: decepcionante. En las 2 semanas transcurridas desde la lucha contra la criatura, la situación en Konoha volvió a la normalidad. La gente siguió con sus quehaceres y lo dejó así. Quienes resultaron gravemente heridos durante el combate fueron trasladados de inmediato al hospital. Aunque se salvaron muchas vidas, aún se perdieron algunas. Los shinobi que podían entrar en acción salían a cumplir misiones como si nada. Pero el equipo Paragon y el equipo Avatar dedicaron esas 2 semanas a buscar a su compañero desaparecido. Siempre que podían, salían a buscarlo. Pero no pudieron encontrar a Naruto. Ni siquiera Nila pudo encontrarlo, pues June les contó que el olor del rubio desaparecía y reaparecía constantemente. Pero no se dieron por vencidos. Siguieron buscándolo, y la persona que lideraba cada búsqueda era Azula. ¿Listos?, preguntó Sokka mientras observaba a todos los presentes. Estaban frente a las puertas de Konoha y estaban a punto de buscar a la rubia de nuevo. Sí, lo somos, respondió Zuko desde lo alto de Fang Jin. Era el único allí porque le había prohibido a Azula viajar con él después de que lo echara del dragón, aunque se había disculpado y dicho que estaba un poco nerviosa, a lo que una persona más desagradecida habría respondido con un eufemismo. Igualmente, dijo Aang desde lo alto de Appa con Momo sobre sus hombros. Una vez terminada la pelea con la criatura, descendió del cielo a la tierra, saliendo del estado avatar. Cuando todos le preguntaron qué había pasado, los sorprendió al afirmar que no tenía ni idea. Lo último que recordaba era haber hecho contacto visual con la criatura. Después de eso, nada, tanto Ino como su padre se ofrecieron a explorar su mente para averiguar cuál era la relación entre él y la criatura, pero todos rechazaron la idea, argumentando que era muy probable que se quedaran atrapados allí. Entonces, vámonos ya, dijo Toph con impaciencia, ansiosa por empezar a buscar de nuevo. Como no encontraban a Naruto, algunos empezaban a creer que estaba muerto. Ambos equipos lo negaban constantemente, insistiendo en que estaba vivo. No ayudó que se produjera un incidente en un bar cuando alguien que no le gustaba a Naruto se alegrara de que el pequeño zorro hubiera muerto escandalosamente. Casi tuvieron que intervenir el Hokage y los Anbu para sofocar el disturbio, pero en medio de la pelea, otro aldeano, resentido con Naruto, incluso intentó matar a Sokka y Aang con una daga, maldiciéndolos por ser amigos suyos. Nila se animó y empezó a olfatear el aire, sorprendiendo a su jinete. «Uy. ¿Qué pasa, Nila?», le preguntó June mientras se acomodaba de nuevo en la silla. «¿Sientes su olor?». Todos miraron al Shirsu con esperanza en los ojos. Quizás esta sería su oportunidad. Quizás el olor persistiría y podrían encontrar a Naruto. Pero cuando el Shirsu bajó la cabeza y empezó a sisear, June se sintió confundida. «¿Qué te pasa?». Solo sisea así cuando Naruto está cerca y se siente insultado. Su voz se apagó mientras miraba hacia donde Nila siseaba, boquiabierta. Cuando todos miraron en la misma dirección, sus mandíbulas también cayeron, incluso los animales. Lo que todos sintieron ante la escena frente a ellos fue resumido perfectamente por Sokka. «Tienes que estar bromeando». Pero nadie bromeaba, lo que vieron era la verdad.
Caminando hacia ellos, como si nada hubiera pasado en las últimas 2 semanas, estaba el mismísimo Naruto. Se quedaron mirando en silencio, atónitos, mientras él se acercaba, deteniéndose a pocos pasos de Katara. «Hola, chicos», preguntó con voz débil. Nadie le dirigió la palabra, solo lo miraron fijamente. Una sensación de incomodidad se impregnaba en el aire. Finalmente se rompió cuando Asuna se acercó a él y le dio un fuerte puñetazo en la cara, enviándolo al suelo con un sonoro golpe. «Me lo merecía», admitió desde el suelo. 3 semanas. Gritó a voz en cuello, de pie sobre él como una diosa vengativa. «Nos dejaste y desapareciste durante 3 semanas. Me dejaste y desapareciste durante 3 semanas. Si vuelve a hacerme algo así, estás muerto, muerto. Te casaré y te haré desear no haber nacido, ni menos haberte ido. ¿Entiendes?». Una vez terminada la diatriba, no pudo evitar reírse al ponerse de pie. «Kami, te amo, mujer», declaró con una gran sonrisa boba. Los dos se movieron al unísono, extendiéndose el uno al otro y besándose con tanta intensidad que los incendió. La reacción entre los equipos fue diversa. Aang, Katara y, sorprendentemente, Momo, se sonrojaron al verlos. Sokka y Suki compartieron una sonrisa. Zuko, Akela y June pusieron los ojos en blanco y esperaron a que se detuvieran. Cuando finalmente se separaron, June preguntó: «¿Terminaron?». «Quizás», respondió Naruto. La sonrisa seguía presente. «Quizás encontremos algo de privacidad la próxima vez. O quizás no». «¿De dónde sacaste la espada?», le preguntó Sokka, mirando la katana atada a su costado. «El mismo lugar donde tú y Zuko consiguieron el suyo». Habría sido una respuesta críptica si alguien más la hubiera oído, pero todos allí sabían a qué se refería y lo dejaron ahí. «¿A dónde fuiste durante 3 semanas, Naruto?», preguntó finalmente Aang. «Fui a encargarme del último miembro conocido de Akatsuki y a asegurarme de que algunos conocidos regresaran sanos y salvos a casa», respondió el rubio. Esta vez, fue una respuesta críptica que nadie entendió, excepto él mismo. Ubicación: Kumo. Estaba en su propio campo de entrenamiento, machacando muñecos de tiro al suelo. Llevaba haciendo esto las últimas semanas, desde que supo que se habían llevado a Bede. Al pensarlo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Esa noche, había destruido un bosque entero con tristeza y rabia. Quería desquitarse con los shinobi de Konoha, específicamente, con el Jinchuriki del Kyuubi, pero sabía que eso traería de vuelta a Beo a Yujito. Aún recordaba los días en que los conoció. Yujito fue traída a casa por su padre y la adoptó al instante como hermana. Cuando conoció a Be, buscaba a su compañera de equipo y la encontró en el peculiar chico al que le gustaba rapear, aunque fuera mal. Los llamó hermanos y se mantuvo firme en esa palabra. Su nostalgia y tristeza se transformaron en ira, y la concentró en destrozar a los muñecos. Cuando estaba en el último, lo aplastó por completo con un lariat alimentado por la ira y el dolor. Voló por los aires y atravesó 4 árboles antes de detenerse. Mientras estaba allí, jadeando de cansancio, oyó un silbido bajo. «Rayos, hermano. Menudo espectáculo», dijo una voz familiar, dejándolo paralizado. Entonces se giró y vio a Yujito y a Be de pie frente a él. «¿Nos extrañas mucho?», le preguntó su hermana adoptiva con una sonrisa burlona. Ubicación: Iwa. Onoki se dirigió a la entrada de su aldea. Lo habían sacado de una reunión debido a un mensaje que le exigía bajar a la entrada, diciendo que era urgente. «De acuerdo, estoy aquí», le dijo bruscamente al guardia de la entrada. «¿Cuál es el problema?». El guardia simplemente señaló al otro lado de la entrada. Siguió la dirección del dedo y se quedó paralizado al ver lo que señalaba el shinobi. «Oye, viejo gruñón», dijo Roshi con una sonrisa y un gesto de la mano. «Onoki-sensei», dijo Ann a modo de saludo, siendo un poco más formal. Ubicación: Kiri. Mei estaba sentada en su escritorio, revisando papeleo. Parecía interminable. «Por favor, denme una distracción ahora mismo», suplicó en silencio. Fue entonces cuando llamaron a la puerta de su oficina. «¿Sí?», gritó, secretamente contenta. «Señora Mizukage, hay un tipo que quiere verla», dijo Raimu desde el otro lado de la puerta. Dijo que fue Shinobi. «Que pase». La puerta se abrió y entró un joven apuesto con un kimono azul. No sabía por qué, pero le resultaba extrañamente familiar. «¿Eres el Mizukage?», le preguntó. «Yo soy ella. Me llamo Utakata. Soy el Jinchuriki de los Rokubi y antiguo shinobi de esta aldea. Esperaba que me dejaras volver». Ubicación: Taki. Shibuki esperaba en un claro a las afueras de la aldea.
Un halcón mensajero había llegado antes, diciéndole que fuera solo a ese claro en ese momento. Normalmente, nunca habría prestado atención a algo así, pero estaba escrito en un mensaje codificado que solo 2 personas conocían, y él era una de ellas. Pensar en esa carta le hizo pensar en su hermana gemela, y su corazón latió con tristeza. De pequeños, a pesar de lo que le había sucedido y de lo que él podía hacer para protegerla, ella siempre lo había protegido. Tras la invasión de su antiguo sensei, juró no volver a ser débil ni tener miedo. Pero esa promesa no le sirvió de nada cuando supo que Fu había sido secuestrado. Así que prometió no permitir que eso volviera a suceder. Mientras se mantenía de espaldas a un árbol y observaba una y otra vez los alrededores, oyó una risa que no había oído en mucho tiempo. Me alegra ver que por fin has madurado y te has hecho hombre, Shibuki. ¿Dónde está el que le daba miedo una hoja que pasara volando? Miró de dónde provenía la voz. ¿Eres tú, Fu? Preguntó con una esperanza innegable en la voz. Como para responder a su pregunta, salió de las sombras de los árboles y se adentró en la luz del claro. Hola, hermanito, ¿cuánto tiempo sin verte? Lo saludó con naturalidad. Al oír esas palabras, frunció el ceño y recurrió a una vieja discusión. Por última vez, Fu, eres mi hermana gemela, no mi hermana mayor. Oye, salí de mamá 5 minutos antes que tú. Eso me convierte en el mayor. Se quedaron en el claro, discutiendo sin sentido. Y, sin embargo, lo hicieron con una sonrisa. Estaban felices de verse. Ubicación: Konoha. Sakura y Sasuke salieron del hospital. Sasuke seguía allí durante la pelea con la criatura y por fin salía. Me alegro de salir de esa cama, le dijo mientras caminaban. Creo que estaba a punto de volverme loco ahí dentro. Bueno, no te perdiste mucho, te lo aseguro, respondió ella. Frunció el ceño levemente. Es mentira, y ambos lo sabemos. Ella rió levemente y él descubrió que no podía evitar fruncir el ceño. En cambio, una sonrisa lo reemplazó. Pero cuando miró más allá de las paredes del hospital, la sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una leve expresión de horror. Al ver esa mirada, Sakura se giró para ver qué la había causado. Oh, no, ellas no, dijo con expresión de enfado al ver lo que era. Justo al otro lado de las paredes del hospital estaban las fangirls de Sasuke. Sasuke. Vitorearon todos al verlo. No respondió, al menos no lo vieron. Había descubierto que, en lo que respecta a las fangirls, todo se reducía a 3 cosas básicas. La primera era no hacer movimientos bruscos, la segunda era evitar el contacto visual, y la tercera era que, si las 2 primeras fallaban, corrían como alma que lleva el diablo y buscaban un buen escondite, que cada vez le faltaban más. Sin embargo, Sakura hizo algo que los sorprendió a él y a las fangirls. Se giró y atrajo a Sasuke para besarlo, quien, tras una breve sorpresa, respondió con gusto. Las fangirls observaron en silencio atónitas cómo continuaba la sesión de besos. Cuando finalmente terminó, Sakura los miró desafiante. «Míos», declaró. Un gemido recorrió la multitud, y también algunos sollozos. Para no arriesgarse a enfadarla, pues su reputación al respecto era bien conocida, todos se marcharon. Cuando finalmente se marcharon, Sasuke la miró. «Eres una mujer increíble», afirmó. Ella sonrió. «Adulador». Vamos, los demás probablemente ya empezaron la fiesta. Había anochecido mientras Tsunade caminaba por las calles de la aldea. Tras el breve informe de Naruto sobre lo que había estado haciendo durante las últimas 3 semanas, se corrió la voz de que Akatsuki había sido destruido. La gente sintió que era motivo de celebración y se organizó un festival improvisado. Todos se lo pasaban bien. Pero ella no, todavía no. Varias cosas le rondaban la cabeza. Que los miembros conocidos de Akatsuki estuvieran muertos no significaba que la organización estuviera acabada. Seguían sin tener ni idea de cuántas personas formaban parte de ella, ni siquiera quiénes eran. No tenían ni idea de dónde se escondían ni qué harían ahora que Akatsuki estaba en ruinas, al menos, ella esperaba que estuviera en ruinas. Cómo conseguían financiación aparte de misiones o recursos seguía siendo un completo misterio. Y también estaba el asunto de Kabuto. No habían oído hablar de él desde que se escapó. Esto era preocupante porque el hombre seguramente tramaba algo. Simplemente no sabían qué era ni dónde estaba. Por no mencionar que no tenían ni idea de qué era esa criatura, la sugerencia de que fuera un Biju se había barajado, pero la gente no lo creía. Era bien sabido que solo había 9 Biju. Se ordenó mentalmente olvidarse de todo eso. Ya habrá tiempo de sobra para preocuparse por eso más tarde, se dijo. Por ahora, tienes una noche para relajarte. Se detuvo en casa de Naruto y Asuna.
Había decidido invitar al equipo Paragon y al equipo Avatar a una pequeña fiesta con ella y los 11 de Konoha antes de irse, y lo último que supo de ellos fue que estaban todos allí. Subió las escaleras y se dirigió a la puerta. Pero al alcanzar el pomo y tocarlo, la puerta se abrió ligeramente hacia adentro. Cautelosa y preocupada, la empujó, viendo que la casa estaba sumida en la oscuridad. «¡Hola!», gritó, buscando el interruptor de la luz y encendiéndolo. Se le encogió el corazón al ver lo que vio. Había estado en la casa 1 o 2 veces, generalmente con Jiraiya cuando tenían que hablar con Naruto y Asuna, y había visto lo que habían hecho, consciente o inconscientemente, para darle su propio estilo. Pero ahora estaba vacía, completamente vacía. Parecía que esperaba que alguien viniera a vivir allí. Al entrar, vio un pequeño trozo de papel sobre la encimera de la cocina. Estaba escrito con la letra de Naruto. Simplemente decía: «Trabajo hecho».